La audiencia a la que va dirigida esta predicación es el grupo de mujeres de nuestra iglesia. La franja de edad son mujeres de 30 a 60 años. Y este estudio tiene por título Rescatando nuestra dignidad. Y esta es la introducción. Vivimos en unos tiempos muy difíciles, donde el tema de la salud es un tema muy primordial. Las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, pero en ocasiones dejamos nuestra salud en el último lugar. Podemos cocinar, hablar con nuestros hijos, cuidarlos, hablar por teléfono, todo al mismo tiempo. Pero vivimos más preocupadas en otras cosas que en el tema de nuestra familia. El día de hoy estudiaremos la vida de una mujer que no estaba bien, que tenía 12 años de tener una enfermedad. Creo que te suena familiar. Es la mujer con el flujo de sangre. Esta historia está relatada en 3 de los 4 evangelios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 34, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos del 18 al 22, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos del 43 al 48. Esta historia es un paréntesis divino, es una historia dentro de una historia principal. No sabemos el nombre de esta mujer. Las escrituras se refieren únicamente por la dolencia que tenía. Qué triste, amadas hermanas, que se nos conozca no por nuestro nombre, sino por la dolencia que tenemos. No es un nombre para sentirse orgullosa, la mujer con el flujo de sangre. Este nombre te hace sentirse menos que los demás. Por un momento quiero que os pongáis en el lugar de esta maravillosa mujer, que sintáis lo que ella sentía, que conozcamos en realidad quién era la mujer con el flujo de sangre. Entremos ahora a ver el contexto o la historia principal. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 24, y la palabra de Dios dice así. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Jesucristo se dirigía a la casa de Jairo a sanar a su hija. Una multitud le apretujaba, una multitud quería ir con él. Este es el contexto. Ahora abrimos el paréntesis divino. Ahora entramos al contenido. Primer punto. Conocemos a nuestra protagonista. Seguimos nuestra lectura bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 25 al 26. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. De esta lectura hemos conocido a 2 personajes, a Jairo y a una mujer. Los nombres en la cultura judía eran muy importantes. Para el judío, su línea genealógica era muy importante, generaba identidad. Por ejemplo, en Isaías 1:1 dice, Isaías, hijo de Amós. Vemos que este profeta pertenecía a una familia. Hay un sentido de pertenencia de esa persona con su entorno y con su familia. En este caso, Jairo, el nombre Jairo significa aquel a quien Dios ilumina. Un precioso nombre. ¿Te imaginas si tuviéramos a estas 2 personas hoy enfrente? Y yo le pregunto al hombre, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Jairo. Y le digo, qué lindo tu nombre. Un nombre que significa aquel a quien Dios ilumina. Y le pregunto a la mujer, ¿y tú cómo te llamas? Ella me dice, no tiene nombre.
era una mujer sin identidad. A mí se me quiebra el corazón. Y adicionalmente, esta mujer padecía desde hace 12 años de una enfermedad, de una hemorragia continua, un periodo menstrual por 12 años. La menstruación en los tiempos bíblicos era considerada como algo anormal. Era considerada con una palabra que me duele mucho. Es inmunda. Retrocedamos nuestras Biblias, en la lectura de nuestras Biblias, en el libro de Levítico, capítulo 15, verso 25, que nos relata exactamente lo que estaba pasando con esta mujer. Y dice la palabra de Dios así, Levítico 15, versículo 25. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el período de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de este período, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Dios ha diseñado el cuerpo de la mujer de una forma muy especial, de un diseño único. Hemos sido creadas con delicadeza, pero decía somos vasos frágiles. Y dentro de este diseño especial hay una cualidad maravillosa que nos distingue de los hombres, y es la capacidad de ser madres. Cada mes nuestro cuerpo se prepara para un futuro embarazo. Y si esto no ocurre, el útero desprende su membrana y da lugar a un sangrado que se llama menstruación. Al día de hoy, esto es normal en la vida de cada mujer, pero en los tiempos de la mujer con el flujo de sangre era algo inmundo. Inciso número 2. Estado social de la mujer. En primer lugar, tenemos un tiempo prolongado de la enfermedad, 12 años. En segundo lugar, esta mujer vivía apartada de la sociedad, apartada de los suyos, era marginada. Debemos de dar gracias a Dios, amadas hermanas, que con esta enfermedad no estamos obligadas a vivir lejos. Inmundo quiere decir que está lleno de basura o de suciedad, que es muy indecente o que es impuro. El nombre de esta mujer era inmunda. ¿Dónde está su dignidad como mujer? No tiene. Es inmunda. Esta mujer estaba alejada de su marido, de su familia, no podía tener hijos y no podía ir al templo. No había ninguna solución para su enfermedad. Los médicos no podían curarla. ¿Cómo te sentirías si te dijeran hoy, tienes una enfermedad que no tiene cura? Y para colmo de males, había gastado todo lo que tenía. Había invertido su dinero en curarse sin lograr nada. Su esfuerzo y su sacrificio no había servido de nada, porque todos estos factores malogran la autoestima de la mujer. Tercer punto, su estado físico. ¿Os podéis imaginar cómo se siente una mujer con una hemorragia continua de 12 años? Físicamente débil, con mucha anemia, con unos desvanecimientos tremendos, probablemente con un cáncer en el endometrio. Ella era inmunda. Cuarto tema. Su plan y su objetivo. Esta mujer puso su fe en acción. Dio pasos para buscar su sanidad. Ella tenía un plan. El verso 27 dice, ella había oído de Jesús. Su plan era, yo tengo que buscar a Jesús. Es mi última carta. ¿Cómo escapo sin que nadie lo note? Vivía aislada. Vivía con un riesgo tremendo si iba a buscar a Jesús y era descubierta. Pero su objetivo era tocar el manto de Jesús. Y vamos a leer los versos del 27 y el 28. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, quedaré sana. La mujer supo que este era su momento. Dios le había preparado una situación única beneficiosa para ella, porque Jairo le había dado la coartada perfecta. Todas las miradas estaban en Jairo y en Jesús.
Cuando los protagonistas, Jairo y Jesús, se dirigen a la casa donde se encontraba la niña, esta mujer se escabulle entre la multitud y va hacia su objetivo, tocar el manto de Jesús. Y así lo hizo. Estira la mano, sin dejar de caminar, toca el borde del manto y sucede lo que nos explica el verso 29. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Ella fue sanada inmediatamente. Ella sintió una fortaleza que no había sentido en 12 años. La sangre cesó. Eran 12 años. Era una carga tremenda. Solo quiero aclarar que el manto de Jesús no tiene poderes mágicos. Lo que sanó a esta mujer fue su fe puesta en acción. Hoy en día nos acercamos a Jesús deseando que nos sane, que nos liberte. Y el Espíritu Santo está deseoso de llevarnos a tocar el borde del manto espiritual de Jesús. ¿Y sabes cuál es? La Biblia. Al leerla, al meditarla y al aplicarla, encontramos fortaleza en medio de adversidades. Y continuamos nuestra lectura en los versos del 29 al 33. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apetuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Jesús sintió que poder había salido de él. El milagro no podía pasar desapercibido. La mujer que recibió sanidad en privado, Jesús quería hacer público ese milagro. Jesús sabía quién era. Él es omnisciente, pero quería devolverle su dignidad perdida frente a la multitud. Le quería dar su lugar frente a la sociedad que tanto la había rechazado. Le quería quitar el rótulo de inmunda y sanarla y salvarla. Quería devolverle su autoestima. Quería devolverle su dignidad. Ese toque de fe no podía pasar desapercibido frente a los ojos de Jesús. Ella se acerca y le confiesa la verdad. La conclusión. Concluimos leyendo Marcos 5, verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No solo la sanó, la salvó. Le dio sanidad y salvación. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús rescató la dignidad de la mujer. Ya no es inmunda, es hija. Ya no eres rechazada. Ya no estás excluida. Perteneces a la familia de Dios. Cuando Él le dice: ve en paz, le devuelve su dignidad perdida. Ella recupera sus fuerzas, recupera su vigor. No será una marginada más. Está sana y está salva. La situación de la mujer en los tiempos de Jesús era muy difícil. Jesucristo reaccionó contra la excesiva marginación que tenían las mujeres en esa época. Jesús trató con igualdad, compasión y amor a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, a la mujer encorvada, a la suegra de Pedro. Como esta mujer, nosotras necesitamos el poderoso toque de Jesús, sea de una enfermedad física o de una enfermedad espiritual. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si te has sentido como la mujer con el flujo de sangre, si te has sentido rechazada, si sientes que no vales nada, que tu autoestima está por los suelos, si lo has intentado todo y nada sale bien, acércate a Jesús. Ábrele tu corazón
Sal de tu encierro, cruza esa multitud, pon tu fe en acción y toca el manto espiritual de Jesús. Recibe sanidad física y la restauración de tu vida. Entrégale esa enfermedad, entrégale tus cargas, tus dudas, tus preocupaciones, tu familia, tus hijos. Ríndete a Jesús. Ya no serás más inmunda, no serás más la frustrada ni la triste. Permite que entre en tu corazón y que te diga, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. Y lo más importante, tendrás un nombre que te da identidad y dignidad. Eres hija de Dios. Jesucristo quiere rescatar tu dignidad. Ábrele tu corazón.